Hola, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de uno de los temas más importantes en el campo de la investigación histórica, como lo es el caso de los estudios comparados en historia y en ciencias sociales. En este sentido, vamos a estar dialogando con respecto a qué importancia tienen los estudios comparados en el día de hoy, cómo hacer un estudio comparado en el campo de la ciencia histórica y lo más importante, qué tipo de estudios comparados podemos hacer en el campo de la ciencia histórica el día de hoy. Bien, los estudios comparados representan una oportunidad, representan una experiencia para poder contrastar similitudes y diferencias entre procesos históricos, teniendo en consideración el desarrollo de estos procesos históricos en dos espacios geográficos distintos. Debemos entender y tener muy claro, muy presente, que los estudios comparados no son una panacea, no son concluyentes, no son definitivos, no son absolutos, que los procesos históricos no se presentan de la misma manera en el mismo lugar, tiempo y espacio. Es decir, los procesos históricos no son idénticos, no se reproducen, no se repiten, no son cíclicos. Entonces, teniendo en consideración esta premisa, debemos avanzar en comprender la complejidad de los procesos históricos. Precisamente en este punto, en esta complejidad, es que los estudios comparados pueden aportar muchas más luces y otras visiones con respecto a su desarrollo. Así, por ejemplo, podemos determinar la naturaleza de estos procesos, qué características, rasgos particulares, singulares, se presentan en un espacio y no en otro. Podemos también determinar factores y elementos que confluyen o repercuten en estos procesos. De este modo, los estudios comparados sirven para poder aportar, contribuir con otras miradas y visiones con respecto a procesos históricos dentro de un marco temporal y espacial. Ahora bien, lo primero que viene a nuestra mente es cómo hacer estudios comparados, cómo hacer estudios de historia comparativa. En este sentido debemos tener en consideración que es muy importante el tener dos espacios con ciertos rasgos similares capaces de poder ofrecernos un terreno o espacio o estudio eh, eh, que sume a nuestro interés. En este sentido, vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, necesitamos, cuando hacemos estudios comparados entre países, necesitamos dos países con características similares en población, características económicas, históricas, culturales, y de este modo poder contrastar el desarrollo de un mismo proceso en estos dos espacios. Ejemplo, eh, podemos comparar los procesos de transición de la dictadura a la democracia en el Cono Sur, particularmente el caso de la Argentina y de Chile. ¿Por qué? Son dos países latinoamericanos con procesos históricos similares, eh, que comparten rasgos culturales comunes y que a su vez temporalmente, y esto es muy importante dentro del terreno histórico, temporalmente su tránsito de regímenes autoritarios militares a procesos democráticos confluyen dentro de un terreno cercano, es decir, ambos procesos se presentaron entre la década de los 70 y los 80. Con ello podemos hacer un contraste de qué factores influyeron en el desarrollo particular o singular de uno y de otro. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, la repercusión que tuvo la guerra de Malvinas, o en el caso de Chile, en el cual hubo una transición pacífica, negociada, a través de un plebiscito. Bien, caso contrario, resulta difícil hacer, por ejemplo, estudios comparados cuando las características de los países no son exactamente cercanas. Ejemplo, poder comparar Brasil con la dimensión de este gigante sudamericano con Belice o Haití. Si bien los tres países son latinoamericanos o se circunscriben dentro
el hemisferio americano son países con realidades históricas, culturales, lingüísticas completamente distintas. En el caso de Haití predomina el creole y con una dimensión geográfica mucho más limitada al contrastarlo con Brasil, o en el caso de Belice forma parte de Centroamérica y igualmente tiene un proceso histórico distinto, también un idioma distinto, el inglés. Entonces, hay estudios comparados en los cuales se pueden realizar y aportar importantes visiones y miradas, y hay otros casos en los cuales no es posible hacerlo. También en el caso de otras disciplinas, por ejemplo, la política comparada, la economía o la sociología, los estudios comparados pueden aportar igualmente herramientas e insumos para el análisis de la complejidad de los procesos. Sin embargo, no en todos los casos se pueden hacer de una manera significativa. Ejemplo, podemos comparar el proceso de la Revolución Cubana dentro de un contexto en América Latina, pero resulta difícil hacer un estudio comparado de la Revolución Cubana con la Revolución Rusa bolchevique de 1917, mientras que la Revolución Cubana se presentó en América, en una isla del Caribe, la Antilla Mayor, Cuba, en 1959. Finalmente nos encontramos con la gran pregunta del día de hoy. Estos estudios comparados, ¿qué importancia tienen para la ciencia y el desarrollo de la disciplina en la actualidad? Los estudios comparados han demostrado que representan una oportunidad importante para poder ofrecer otras miradas, otras visiones y también perspectivas distintas con respecto a los procesos globales. En el mundo de hoy hablamos de un mundo globalizado, interconectado electrónicamente, multicultural, en el cual existe una mayor diversidad. En el día de hoy las entidades comerciales, las redes de comercio, de capital, de circulación de personas, tienen una dimensión mayor. Por lo tanto, cada vez nos estamos refiriendo a una comunidad humana interconectada en distintos aspectos. Uno de esos aspectos también es la comprensión del tiempo, la comprensión de los procesos histórico-culturales y humanos, es decir, lo que el hombre ha venido siendo en el tiempo. En este sentido, los estudios comparados representan una valiosa oportunidad para comprender el Chile de hoy y el mundo de hoy, es decir, el Chile que es un importante país receptor de emigrantes latinoamericanos y cómo estos migrantes pueden integrarse dentro del país, económica, cultural, política y socialmente, pero también históricamente. Y en ese sentido resulta muy importante poder entender los procesos, en el caso particular de la migración, los procesos migratorios que han tenido lugar en América Latina a través del tiempo y también los más recientes, porque en muchos casos coinciden, hay puntos en común con los procesos históricos también que vive Chile. Muchas gracias.